Hello, everyone. All right. So, Voluspa Jarpa was born in Chile, 1971. Her work is based upon the meticulous analysis of political, historical, and social documents from Chile and other Latin American countries that she uses to develop a reflection on the concept of memory and explores many facets of cultural notions of trauma. Her work might be seen as a subtle and covert examination of history. She has participated in many international exhibitions, including Arcades, Contemporary Art, and Walter Benjamin at the Jewish Museum in New York, 2017. Dislocación at the Kunstmuseum of Bern, Switzerland, 2019. La Historia Biennale of Moscow, Brazil, 2014. La Biblioteca de la Historia at the 12th Istanbul Biennial, 2011. Sao Paulo Biennial of 2014. Resistance performed aesthetic strategies under repressed regimes in Latin America at the Migros Museum, Zurich, Switzerland, 2016. Keeps going. Monumental 12th Biennial de Shanghai, 2018, and in 2019 represented Chile with the exhibition Altered Views at the Chilean Pavilion at the 58th Biennale de Venecia. In 2021, the Emancipating Opera Collective exhibition, The World is White No Longer, Museum de Moderne, Salzburg, Austria. Her works are important collections, public and private, including MALBA, Buenos Aires, Argentina, Cadix Foundation, San Francisco, and Robank Collection, the Netherlands, amongst many more. She received the Illy Sustained Art Prize in 2012 and was shortlisted for the Prix Maurice pour l'Arte Contemporaine in 2014. In 2020, she received the first prize for the Julius Baer Art Prize for Latin American female artists. Please join me in welcoming Voluspa Jarpa. Thank you. Well, good night, and I am very happy to be here now. I want to thank the visiting professor program to the UCLA University. It's a professor who have welcomed me in this Hammer. And thank you very much to the Hammer Museum for this opportunity to show my work tonight. And thank you for the Fundación AMA for this alliance with the UCLA. And thank you very much, especially to the Bernardita Mandiola for her welcome in this city. And thank you, Cosmos White, for his presentation. And thank you to Alma Alvarado, artist of the program, who has kindly agreed to be my translator tonight, where English, and the English tonight is a big issue to think. Well, I don't know how many people speak Spanish, but I very fast this presentation to speak Spanish, and Alma translator to the English. Thank you. Investigo la historia por una incomodidad subjetiva, una tensión entre las palabras y las imágenes. En un comienzo de mi práctica artística, yo recorría las calles de la ciudad de Santiago, donde buscaba, a través de la observación de sus huellas materiales, los vestigios de la violencia de la dictadura y su asimilación, en una conceptualización de los terrenos baldíos del centro de la ciudad. En ese tiempo pensé en una noción que utilizaba la idea de la histeria subjetiva psicoanalítica y la historia consensuada.
Yo percibía en mi retorno a Chile que las historias subjetivas estaban afectadas de la pulsión del trauma de las violencias dictatoriales, mientras que los relatos de consenso buscaban borrar y minimizar esa afectación. I investigate history because of the subjective discomfort, a tension between word and image. At the beginning of my artistic practice, I walked the streets of the city of Santiago, where I search, through the observation of its material traces, for the vestiges of the violence of the dictatorship and its assimilations in the urban landscape of the vacant lots at the center of the city. At that time, I conceptualized the notion of the idea of psychoanalytic subjective hysteria in conceptual history. I perceived on my return to Chile, the subjective histories were affected by the traumatic impulse of dictatorial violence, while conscientious narratives sought to erase or minimize this affection. Mis razones para trabajar con el archivo no provienen de los fundamentos de la historiografía y tampoco provienen de la necesidad de comprobar y contrastar fuentes de información para narrar los puntos de vista que disputa el historiador o los investigadores de las ciencias sociales. Mis razones para acercarme y zambullirme a la necesidad de archivo que viví entre los años 1998 y 2018 provienen del encuentro con la borradura y la tachadura, contenidas en documentos de inteligencia desclasificados por Estados Unidos. Provienen de lo que yo llamo la no historia, provienen de la dimensión del secreto como asunto de seguridad nacional, de su histeria y mudez. Mi urgencia por el archivo se debía a ese síntoma, a esa nube flotante de malestar percibida a través de mi infancia, anclada en el cono sur de América del Sur. Infancia que me ha hecho preguntarme muchas veces cuánto de mi subjetividad está cruzada y modelada por esos hechos y atmósferas que envolvieron mi niñez, por esas dictaduras militares y sus códigos y lenguajes. My reasons for working with the archive do not come from the fundamentals of historiography, nor do they come from the need to check or contrast sources of information to narrate the disputed views of the historian or social science researchers. My reasons for approaching and diving into the need for archiving, which I experienced between 1998 to 2018, come from the encounters with the deletion and erasure contained in intelligence documents declassified by the US. They come from non-history. They come from dimensions of secret as a matter of national security, from the hysteria in muteness. My urgency for the archive was due to the symptom, to the floating cloud unease perceived through my childhood anchored in the southern cone of Latin America, childhood that has made me ask myself many times how much of my subjectivity is crossed, shaped by those facts and atmospheres that developed in my childhood, by those military dictatorships and their codes and languages that I witnessed in my own country and in other countries of the region where I traveled and lived. ¿De qué se tratan los archivos de la no historia de la Guerra Fría en América Latina? ¿Qué revelan de ese pasado, pero sobre todo cómo nos interpelan hoy en el futuro? Yo trabajé por 20 años con los archivos de inteligencia de la CIA y otros organismos de inteligencia norteamericanos que han sido desclasificados sobre países latinoamericanos en un periodo que comprende entre los años 1948 hasta fines del siglo XX. Empecé trabajando con los archivos que se publicaron sobre Chile, en lo que se denominó el proyecto de desclasificación Chile, en los años 99, 2000 y 2001, cuando Augusto Pinochet estaba preso en Londres, suceso que propició la voluntad internacional para hacer visibles estos archivos, siendo Chile uno de los países que tenía el mayor volumen de desclasificación de documentos. What are the archives of the non-history of the Cold War in Latin America about? What do they review about the past? But above all, how do they challenge us today? I worked for 20 years with the files that the CIA and other US intelligence agencies have declassified on Latin American countries from 1948 to the end of the 20th century.
I started working with the files that were published on Chile in what was called Chilean Declassified Project in 1999, 2000, and 2001, when Augusto Pinochet was imprisoned in London, an event that led to an international will to make these files visible, Chile being one of the countries that had the largest volume of declassified documents. Con desclasificación quiero decir que los documentos que Estados Unidos ha sacado a la luz pública sobre América Latina estuvieron clasificados bajo la condición de secreto, y esa condición se subdivide en otras clasificaciones del secreto, como por ejemplo confidencial, no distribuir, prohibido o restringida su circulación, secreto sensible, solo mirar, etc. Entonces, conceptualmente, la desclasificación quiere decir sacarlos de esa condición restrictiva o de supresión que es el secreto para poder hacerlos públicos. By declassification, I mean that the documents that the US has brought to public light in Latin America were classified under the condition of secret. And this condition, in turn, is subdivided into others, such as confidential, not to distribute, prohibited or restricted circulation, sensitive secret, only to look at, etc. So conceptually, declassification means to remove them from the restrictive of suppression conditions, that is secrecy, and make them public. En 2016, a través de un extenso cuerpo de obras, yo había revisado y producido e internalizado una gran cantidad de documentos que revelaban políticas de la Guerra Fría hacia América Latina. Y lo sinteticé en esta obra que están viendo que se llama En nuestra pequeña región de por acá. By 2016, through an extensive body of work, I have reviewed, produced, and internalized a large number of documents that reveal a Cold War policy towards Latin America, and I synthesize it in my work in our little region over here. En nuestra pequeña región de por acá es una muestra que trabaja con documentos de operaciones políticas a largo plazo y son presentados en una gran instalación que permite apreciar su volumen y sus características principales. Muchos de ellos presentan tachaduras, censuras, y a causa de esas marcas gráficas ya no pueden ser considerados solamente como documentos que contienen texto para ser leídos, sino que adquieren el estatus de imágenes que pueden ser observadas. La instalación juega con ese espacio difuso entre el texto y la imagen. In our little region from here is an exhibition that works with the documents of long-term political operations, and they are presented in a large installation that allow us to appreciate their volume and main characteristics. Many of them show erasures and censorship, and because of these graphic marks, they can no longer be considered merely as text to be used, but acquire the status of image that can be observed. The installation plays in the diffuse space between text and image. En relación con estos archivos, la exposición problematiza también los contenidos del arte minimalista norteamericano, contraponiendo la austeridad y el asceticismo formal propio de este movimiento de vanguardia con la violencia política de la época en la que desarrolló Estados Unidos hacia América Latina y hacia otros continentes en un momento de máxima expansión colonial. En efecto, al mismo tiempo que están ocurriendo las grandes operaciones políticas en territorio latinoamericano, las instituciones artísticas y académicas de Estados Unidos promueven y difunden la abstracción minimalista como su vanguardia artística. In relation to these archives, the exhibition also problematizes the contents of American minimalist art, contrasting the austerity and formal asceticism of the avant-garde movement with the political violence of the era in which the United States develops toward Latin America and other countries at a time of maximum colonial expansion. In fact, while the great political operations were taking place in Latin America, North America artistic and academic institutions were promoting and disseminating minimalist abstraction as their artistic vanguard.
Thus, several quotations of Donald Judd's work appear in the exhibition, which are materially intervened by reproductions of intelligence document. En un tercer lugar, aparecen los retratos de 47 autoridades latinoamericanas asociadas a su país y año de muerte. En la imagen aparecen como oradores públicos cuyas muertes no han sido resueltas o están siendo revisadas aún en la actualidad. Estos líderes ocuparon cargos en la administración de los poderes del Estado. Fueron presidentes, candidatos a presidentes, ministros, jueces, jefes militares, arzobispos, diputados, senadores. Están pintados sobre bronce, pero son representados a través de un efecto fantasmagórico, ya que me surge la pregunta: ¿cuándo y cómo se puede cambiar el curso de la historia de un colectivo y de un país? ¿Cómo se llevan a cabo estas operaciones? Thirdly, the portraits of 47 Latin American authorities associated with their country in year of death appear in the image of public speakers in whose deaths have not been resolved or are currently being reviewed. These leaders hold positions in the administration of state powers, presidents, ministers, judges, military chiefs, archbishops, deputies, senators. They are painted on bronze but are represented through a phantasmagoric effect. The question arises: when and how can the course of history of a collective be changed? How are these operations carried out? What happens when a leader leaves his place of social representation and there is another who takes his place? Is what directions was the collective history or societies manipulated? Hay otras piezas en esta exposición, piezas de archivos en las que se recogen los documentos judiciales que están presentes en estas causas y estas muertes, facilitados por los familiares o los demandantes. Peritajes científicos sobre las muertes presentadas en estas causas judiciales. Finalmente aparece la develación de los nombres completos sobre la imagen velada en un gran funeral colectivo, donde también se escuchan los audios de los discursos públicos de estos líderes. There are other archival pieces in which judicial documents provided by relatives or plaintiffs of the scientific expertise on the deaths presented in the court cases are collected. Finally, the unveiling of the full names appear on the veiled image of a large collection funeral. The audios of public speeches of several and other leaders are also heard. El último elemento de este proyecto de exposición es un video de una obra que se llama Translation Lessons, de la que he realizado varias versiones y tenemos una, y vamos a ver un pedacito de una de ellas. Una reflexión sobre el idioma inglés como idioma hegemónico. En él, un profesor de inglés le enseña al artista, que soy yo, el idioma a través de la lectura de los archivos de la CIA. En el film pone en evidencia una potente paradoja. Para entender una gran parte de la historia política reciente de los países latinoamericanos y de Chile particularmente, es necesario conocer este idioma extranjero. The last element of the project is a 5-screen multi-channel video with the work of translation lessons from 2014 to 2016, a reflection on English as a hegemonic language. It is an English teacher teaches the artist the language through reading CIA files. The film highlights a powerful paradox to understand a large part of the recent political history of Latin American countries. It is necessary to know a foreign language and its documents. The slaughter could be considered in prolonged. We're talking about a civil war. You have asked us to provoke chaos in Chile. We offer you a formula for chaos that is unlikely not to be involve bloodshed. Disguised US involvements will undoubtedly be impossible. Puedes leer lo que es. Sí. Que es cablegrama. Top secret cablegrams from the CIA base of operations in Santiago de Chile, October 10, 1970.
Okay, good morning. This is another session, another English lesson. So I thought for today we could do something more interactive through a dialogue. This dialogue is between, it takes place, as you see here, 1973, between President Nixon. and Kissinger. Okay. Okay? So first thing is that we have this concept here, sanitized copy. In this case, sanitize means that the copy has been edited somehow. So it might have incorporated more information than what we're actually going to read here. So there was an editing process. What we get here is not the original copy, but a process, a processed copy that someone, Yes, you know, telecom is a conversation. telcon, yes, Telephone. on the phone. On the phone. Yes. Yes. So let's read this as if it were this dialogue. You being Kissinger, and I'm going to be the president. Okay? Okay. Just to see how you read this and pronounce. Okay. Remember that this is a telephone conversation. So. Okay. Kissinger, hello, Henry. Mr. President. More emphasis. I want you to take the 4th of now. So I just looked over the new things. Nothing new here. It's relatively quiet. The Latin Americans are having their usual. You know, I think that Chilean guy may have some problems. Okay. Oh, he has massive problems. He has Definitely. definitely massive problems. Good. If only the army could get a few people behind them. And that coup last week, we have nothing to do with it, but still it came off apparently prematurely. Okay, so these things you need to read more when you have prepositions. And that coup last week, we had nothing to do with it, but still it came off apparently prematurely. Ese golpe la semana pasada. El golpe la semana pasada. No tuvimos nada que ver con eso, pero aún así. La idea es que resultó prematuro. Okay, July 4. Yes, okay. That's right, and the fact that he just set up a cabinet without any military in it is. Tengo que pedir que traduzca. Bueno, este video son 70 horas de clases, la verdad, y tiene varias ediciones. Este voy a mostrar solo un pedacito de una edición. This is just a small clip. In total, there were like 70 lessons that make up the video. La Biblioteca de la No Historia es una obra que realicé en Santiago de Chile en 2010 y corresponde a mi primer trabajo con los archivos de inteligencia que le impuse cumplir con dos objetivos. Que la obra fuera una estrategia de diseminación del material de inteligencia y al mismo tiempo que fuera una seductora transacción simbólica que permitiera dimensionar la relación de esta información y la subjetividad. Para esto, hice ediciones de 6 libros que fueron colocados en un anaquel, donde intervine varias librerías de Santiago. Los libros contenían una compilación de archivos desclasificados sobre Chile y las personas podían llevárselos a medida que transcurría la muestra, a cambio de una respuesta que queda inscrita en un formulario. Es decir, tenías derecho a llevarte un libro de manera gratis, de manera que el anaquel iba vaciándose a medida que transcurría la exposición, revelando una línea blanca que se iba vaciando. A cambio de esta transacción simbólica, la persona tenía que contestar a la pregunta, ¿qué va a hacer usted con esto? The No History Library is a work that I made in Chile in 2010 and corresponds to my first work with the intelligence archives that I imposed to fulfill 2 objectives: that the work was a strategy of dissemination of this material, and at the same time that it was a seductive symbolic transaction that allowed me to
dimension the relationship between this information and subjectivity. For this, I made editions of 6 books that were placed on a shelf with which I intervened several bookstores in Santiago. The books contain a compilation of declassified files on Chile, and people could take them away. As the exhibition progressed, in exchange for an answer that was inscribed on a form, you had the right to take a book, so that the shelf emptied as the exhibition progressed, revealing a line of white light that emptied. In exchange of this symbolic transaction of an answer to the question, what are you going to do with this? Esa era la pregunta que yo misma me había hecho cuando empecé a trabajar con los archivos en el año 98-99. Cuando empecé el trabajo con los archivos pensaba, ¿qué puedo hacer yo con este material? Con sus significados, con el símbolo de la época que ellos configuran. Tomé conciencia de lo que se podía hacer para generar una obra que permitiera que el material fuera elaborado colectivamente y no solamente subjetivamente. Es decir, no como lo que la disciplina de la historia le mandata al historiador o su relación con los documentos, sino más bien todo lo contrario. Quiero decir, disponerlos para que sean elaborados por diversas personas en distintos momentos y de maneras impredecibles. That was the same question I had asked myself when I started working with this material in 1998 and 1999. When I started working with the archives, I thought, what can I do with this material? What is its meaning? With the symbol of the approach that they configure, I became aware that what I could do was to generate a work that could allow the material to be elaborated collectively. And not only that, but also subjectively. That is to say, not as the discipline of history mandates the historian and his relationship with the documents, but rather the opposite. I mean, to arrange them to be elaborated by different people at different times in an unpredictable way. Estas respuestas de la Biblioteca La Nueva Historia están en distintos idiomas porque es una obra que he producido en diversos lugares y distintas versiones. Ya hemos hecho más de 8 versiones en diferentes países y me permitieron continuar con la diseminación del material y además me ha permitido proseguir con la revisión de los archivos, ampliándola desde Chile a otros países de América Latina. Al mismo tiempo, de ir formando una especie de respuesta colectiva muy disímiles, formuladas por diversas personas que se enfrentan a esta información secreta. These responses of the No History Library are in different languages because it is a work that I have produced in different places. In its different versions, we have already made 8 versions in different countries. Allowed me to continue to this dissemination. It has also allowed me to continue with the review of the archives, extending it to other Latin American countries, and at the same time forming a kind of dissimilar collective responses formulated by different people who are confronted with the secret information. Al revisar la documentación también viví el impacto de constatar que muchos de esos documentos están tachados. Párrafos y páginas completas borradas con líneas, rayas y bloques negros. Me conmoví por esa información borrada que a su vez por la historia de Chile y por la historia de América Latina. Aquella que sentí pequeña e insignificante desde esa borradura y pensé en el abismo que había entre los hechos sucedidos en Chile, por ejemplo, y lo mucho que nos han conmocionado por largo tiempo y esas tachas. I reviewed the documentation. I was shocked to find that many of these documents are blacked out, paragraphs and entire pages erased with black lines, dashes, and blocks. I was moved by the erased information and in turn by the history of Chile, which I felt small and insignificant since that erasure. And I thought of the abyss between the events that took place in Chile and how much they have shocked us for a long time in those erasures. Al revisar esta información
y ver todas estas borraduras, quiero traer hoy día a la memoria un documento desclasificado específico que encontré cuando investigaba la muerte del presidente Arbenz en Guatemala, que fue derrocado en 1956, fue derrocado mediante una operación de inteligencia. Pero la desclasificación de sus documentos recién aparecieron en 1996. En un documento titulado Estudio para un asesinato, que es parte de los documentos desclasificados del gobierno, que se refieren al gobierno de Arbenz. In the work, she highlighted one particular document, and that document was declassified in conjunction with the archives of President Juan Jacob Alves of Guatemala, overthrown by an intelligence operation in 1956, but declassified in 1996. And the document was called Assassination Study. Y dice así: el asesinato es una medida extrema que normalmente no se utiliza en las operaciones clandestinas y debe suponer que nunca va a ser ordenada o autorizada de manera oficial, escrita, por cualquier cuartel de Estados Unidos. Las instrucciones de un asesinato nunca deben quedar escritas ni grabadas. The document said the following: assassination is an extreme measure not normally used in clandestine operations. It must be assumed that it will never be officially ordered or authorized by any U.S. headquarters. Assassination instructions should never be written or recorded. Consequently, the decision to employ this technique must be almost always be reached in the field, in the area where the act is to be carried out. Y prosigue: matar a un líder político cuya floreciente carrera es un peligro claro y presente para la causa de la libertad puede ser considerado a veces necesario. Las técnicas empleadas variarán en función de si el sujeto es consciente de su peligro, consciente aunque sin vigilancia, o bien ser un sujeto protegido. También se verán afectadas si el asesino debe ser muerto después de cometer el asesinato. Asesinatos en los que el sujeto no es consciente de su peligro de muerte se denominarán simples. Tú ese pedazo para que yo no tenga que... Sí. It continued, killing a political leader whose burgeoning career is a clear and present danger to the cause of freedom may be deemed necessary. The techniques employed will vary depending on whether the subject is aware of his danger, conscious yet unguarded, or being a protected subject. They will also be affected by whether the murderer must be killed after committing the murder. Murderers in which the subject is unaware of his danger of death will be termed simple. Those in which the subject is aware of his danger but is unguarded will be termed pursuit. Those in which the intended victim is protected will be termed guarded. If the murderer must die with the murdered subject, the act will be called lost. If the murderer escapes, the adjective will be safe. The assassin must not fall alive into the hands of the enemy. Voy a mostrar un pedazo de cuando terminé todo este proceso de investigación y creación. Vino a mí la palabra colonialismo. She's going to show a small clip. When she began working on in this investigation, the word colonization kept coming. De una manera que nunca la había tenido tan consciente. In a form that she has never so consciously related to it. Y me pregunté por cuáles podían ser los procesos de emancipación. And she wondered what could the process of emancipation be. En una obra compleja, en la Bienal de Venecia, en el pabellón de Chile, hice una obra específica, un video que se llama La Ópera de la Emancipación. In a complex work that was shared in the Venice Biennale in the Chilean hall, she made this work that is titled The Journey to Emancipation. Y vamos a ver un pedacito de ese trabajo en video. And we're going to watch a small clip of that.
video work. Las tortas más que los panes, el flujo del capital, los bancos y sus talentos, las Indias occidentales y también las orientales. Bendigo del alto cielo la inmunidad de mi sangre, la blanquitud de mi piel. Pues mi voz es la de todos, incluso cuando hablo solo. Maldigo al que ansió mi hora, maldigo cualquier emblema, la voz y la araucaria, los macizos planetas, la tierra y todas sus tierras. Porque me asiste un quebranto del dolor del dominado, claves del clasificado, vasija de la justicia y del pueblo subyugado. En la puerta de mi pueblo jurado me escribió a 50 estrellas blancas y la casa blanca. Museo del hombre blanco. Lo vamos a dejar hasta acá porque es más largo, pero tenemos que seguir con la presentación. We're going to pause here, even though the video is way longer, because we have to keep going on with the presentation. Pero básicamente la idea es la idea de las voces de los dominantes, la voz de la subalternidad, y aparece en el video la voz de la emancipación, que sería el tercer personaje. But basically, the video is about the voice of the dominant and also the voice of those in pursuit of emancipation. Ahora vamos a ir a otro trabajo, es un trabajo reciente, llevo 3 años investigando este trabajo y está mostrado en este momento en Santiago y luego se va a mostrar también en Buenos Aires y antes se mostró en Bogotá. Now she's going to talk about new work. She's been working on this project for 3 years and is currently being shown in Santiago. A comienzos de los años 90, durante el inicio de la transición de la democracia en Chile y en pleno proceso de gestación de los pactos políticos, recuerdo cómo el centro de la ciudad de Santiago estaba lleno de territorios baldíos, cómo ellos transparentaban una doble operación que marcaría esos tejemanejes de nuestro acontecer como sociedad. Oficialmente, hablar de desigualdad social en Chile fue siendo proscrito por el discurso oficial. Se iría desinstalando esa promesa de democratización
por un proceso paulatino de endeudamiento aceptado como la forma natural de la ascensión social propuesta por el sistema. In the early 90s, during the beginning of the transition to democracy in Chile, in the middle of the political pact management process, I remember how the city center was full of demolished and abandoned lots, and how they made transparent a double operation that could mark those weaving of our society. Officially talking about social inequalities was being banned from the official discourse. The promise of democratization could be uninstalled by a gradual process of indebtedness accepted in the natural way of social ascension proposed by the system. El binomio Eriazo-Monumento me pareció la imagen perfecta para entender en un principio los modos chilenos de enfrentar los aspectos traumáticos de su historia. Fueron ellos la UP, que es el gobierno Allende, la dictadura, la transición, la desigualdad social. Aparecía el Eriazo y el monumento con una nitidez que hacía inteligibles ciertos procesos de simbolización social que gestionaban el trauma y sus lenguajes y las formas de generar narrativas. The vimonio of demolished and abandoned places seemed to be the perfect image to understand that. At the beginning, the Chilean ways of facing the traumatic aspect of its history, whether they were of the UP, the dictatorship, the transition, social inequality, the demolished and abandoned monuments appear with a clarity that made intelligence certain process of social symbolism that managed the trauma in its language and the way of generating narratives. Chile fue un país que estalló en el año 2019. Estalló una crisis que abarcó muchas dimensiones y entramos de nuevo en un proceso de histerización de la historia, debido a que durante la transición claudicamos en entender que el proceso de democratización implicaba un proceso que debía necesariamente construir justicia social, que hubiera sido necesario entender los orígenes y las causas de la violencia de la dictadura, que la memoria no la íbamos a producir solamente por testimoniarla, sino la necesidad de situarnos en las tramas de esa planificación que produjo y administró un golpe de Estado por 17 años. Requería entender la densidad de la trama geopolítica en la que estábamos inmersos. In 2019, the country exploded in crisis that encompassed many dimensions and we entered a new process of hysterization of history. As a result of the fact, during the transition, we gave up on understanding that the democratization process implied a process that could build social justice, that it could have been necessary to understand the origin and causes of the violence of the dictatorship, that we were not going to produce memory just to bear witness to it, but the need to situate ourselves in the plots of that planning that produced and administered a coup d'etat for 17 years. And it was necessary to understand that plot, the density of the geopolitical plot in which we were immense. Este mapa es parte de una cartografía que está presente en la exposición Sindemia. This map is part of a cartography that is in the exhibition. Y nos muestra la relación entre los países que estallaron en los Andes en 2019, que fue Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Panamá. It demonstrates the countries that exploded in the 90s. In those Sí, countries 2019, where, sí. in 2019, in those countries where Chile, Colombia, Colombia, Ecuador, Ecuador, Panamá, and Panama, Perú. and Peru. Y hace la relación con el gasto, la relación con la zona de extracción minera en la cordillera de los Andes. And there's a relationship between the zones where there's extraction, especially mining extraction in the Andes, Que nosotros llamamos también las zonas de sacrificio que producen un gran malestar en las poblaciones. those zones we also call the sacrifice zones that create incredible inequality in the area Debido a la contaminación, ¿no? due to the contamination. Y abajo aparecen los gastos hechos por el Estado para controlar ese malestar
a través de la policía, ¿no? Under, you can see all the cost the state invest in controlling that region, especially with police forces. El estallido social en Chile ha sido muy conflictivo. En esta última obra, Sindemia, tomo la imagen de esta plaza que se llama Plaza Baquedano. Tiene el nombre de un general de la Guerra del Pacífico. The political explosion in 2019 has been really chaotic. So she in this work, Sindemia, she's exploring it through the image of this public space. Y podemos ir viendo cómo esta plaza se fue transformando mediante la protesta. Las personas se convocaban en este lugar. La plaza dejó de llamarse Baquedano, pasó a llamarse Plaza Dignidad. Y la plaza se fue, era así, digamos, y fue siendo destruida, ¿no? We can see the transition from the public space changing its name and changing as there were more political uprising, and how the public space ended up being, in some sense, destroyed. El proceso de erosión de la plaza ocasionado por este cuerpo colectivo indignado, convulsionado entre la celebración y la mutilación, el cuerpo colectivo que disputa su narrativa entre lo heroico y lo delictual. Eso. Okay. In the process of erosion caused from the collective body of indignated and angry, also transform into a celebration of the collective body. It began as a discourse of the narrative between the heroic and the community. Finalmente el monumento fue removido de la plaza y la plaza quedó vacía de monumento. Finally, the monument was removed and the public space became the monument. Lo que me hizo a mí volver a pensar en esos sitios eriazos con lo que yo había trabajado desde un principio en los 90. Which then reminded her of the spaces that she began working with. There were spaces that were demolished and then abandoned by the state. Now she's gonna talk. En la obra Sindemia, lo que trabajé con 106 personas colaborativamente. For this work, Sindemia, she works with 100 people collectively. Y se trató de hacer una cartografía de la violencia, de cómo había sucedido la violencia en la ciudad, a lo largo de también en América Latina. En Chile hicimos como una georreferenciación de una violencia muy específica que se dio que en 5 meses de estallido social, alrededor de 460 jóvenes perdieron uno o sus 2 ojos. This work seeks to create a cartography of the political uprising in Chile, and by mapping it out, and also primarily highlighting how most of the youth, or a lot of youth, lost one or two eyes. También uno de los fenómenos que toma la obra son todas las denuncias y todos los documentos de informes de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos y las causas judiciales que generaron esa violencia policial.
y la violencia ciudadana también. Parts of the work highlights all the reports that have been filed for human rights, and also the extreme political brutality. Una de las cosas que a mí me llamó la atención fue hacerme la pregunta si la mutilación de los ojos había sido un azar, una casualidad, o si había sido una política para rebajar la intensidad de la protesta. Something that she began asking herself was that the act towards the vision, towards the eyes, was a random act, or was a very intended political agenda to stop the uprising. Para eso le pedí ayuda a dos matemáticos, dos científicos, un astrofísico que hizo una fórmula de probabilidad general y un matemático que hizo un análisis físico de la fuerza de los tiros en relación al cuerpo, la velocidad, etc. To continue her work, she asked the help of two mathematicians. One of those mathematicians is an astrophysicist who investigated the physical aspects, including a clear report of where was the body impacted and how many times. El astrofísico me dio una respuesta muy interesante. Me dijo, hasta el 15 de noviembre del 2019 habían 190 personas con trauma ocular. The astrophysicist shared some very interesting information that up to November 15, there were 190, sí. 190 people that had injury on the eye. Y él me dijo, para que hayan 190 personas con mutilación de sus ojos, de uno o los dos ojos, tendrían que haber 2.220.000 personas que tuvieran los balines en su cuerpo. He shared that in order for that to be, there had to be 2.200.000 personas. 2 million people with injuries on their body. Entonces la exposición explora tanto el problema de la violación de derechos humanos, que la verdad es un problema evidentemente legal, es un problema moral de la sociedad, pero también es un problema histórico para nosotros porque la sociedad chilena tenía un pacto que se llamaba el Nunca Más. This investigation looks at the legal, moral, and historical relations between these human rights violations, especially because the Chilean society had a pact that called Nunca Más, or Never Nevermore. Again. Claro. And Y ese pacto se rompió a partir del momento en que el Estado de Chile no pudo disponer de herramientas políticas para terminar con el descontento, sobre todo de jóvenes. And that pact was broken as soon as the Chilean state didn't seek techniques to address the huge political discontent of the youth. Voy a pasar rápido esto porque quiero mostrarles una pieza. Esta es una exposición que tiene 7 videos y tiene una instalación grande. No voy a referirme a cada una de las obras. She's gonna pass through the images fast because this exhibition has 7 videos, so we are not gonna look at all the pieces individually. Una de las cosas que me motivó a hacerlo era el pánico a que la información volviera a desaparecer. A huge motivation for this work was the panic that this information would immediately disappear. Y entonces me dediqué a juntar con otras personas la mayor cantidad de información que pude recabar. So she collaborated with other people to collect as much history or records as possible. Pero para terminar esta presentación, esta es una de las piezas de video.
que acompañan la muestra. Trabajé con audiovisualistas muy jóvenes. Con esta pieza está hecha también con cantantes populares y líricos, jóvenes compositores chilenos, y toda la sonoridad está realizada con la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de Buenos Aires. For this piece, she collaborated with very young sound engineers. A lot of them work with Músicos, compositores. yeah, a lot of them were musicians and composers, like popular composers, and some of them came from Buenos Aires. Y la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de Buenos Aires es una orquesta que tiene una propuesta de utilizar solamente instrumentos desde Alaska hasta la Patagonia. Entonces todos los sonidos que van a escuchar son de instrumentos del continente americano. This orchestra has a commitment to only working with instruments that are native to this continent, and those instruments come from Alaska to Patagonia. Anda la pena por la ciudad, cargando dolores de infancia. Cuando todo estalla, martillo el asfalto. Me duele la mano, pero lo hago igual. Viene la tierra a mi encuentro, cuido la raíz del árbol. Voy a buscar tu pasado, sana, sana. Viene la tierra a mi encuentro, cuido la raíz del árbol.
en mi cuerpo. Madera y piedra crecerá en el tiempo. Estaba una bala entrando en mi cuerpo. Hay una fractura, astilla el recuerdo. Lloraste anoche, mi niño, lo sintió mi cuerpo. Estás en la penumbra, estás en la penumbra. Donde no crece nada, por encender la llama, por propagar el sueño. Tengo a mi niño preso. Tengo a mi niño preso, sin testigos y con tormentos.
Pero yo nunca había andado en esta cosa. No tengo idea de las leyes. No soy una mujer con estudio. Y ahora entiendo tantas cosas. Entiendo la injusticia. Esa madre de esos niños que les sacaron los ojos. Que te matan en vida. Ya no volví a sonreír como antes. Esa sonrisa que te salga del corazón, no de aquí. Porque yo soy muy divertida. Pero yo por dentro me muero. Chile, mi país, como es. Bueno, solo aclarar que la voz de la mujer que escuchamos al final, 3.700 jóvenes durante los 5 meses de protesta fueron presos. Muchos de ellos estuvieron casi 3 años presos sin un juicio, sin una condena, o sea, como bajo sospecha, digamos, ¿no? Just to clarify, that the voice at the end speaks about the 3,700 young people that were incarcerated without giving a trial. And a lot of them were in prison for approximately 3 years. Y la persona que habla al final de esa pieza de video es Alicia, una de las madres de los jóvenes presos. Ahora, en este momento, se han acelerado esos procesos judiciales. En muchos de ellos, lamentablemente, se han demostrado pruebas falsas de las policías para mantenerlos presos, ¿no? The mother that was speaking at the end, her name is Alicia. And lately, there's been more of an effort to have the trials happen. But a lot of the evidence that is being presented was fabricated by the police. Y acá hay otro video que no se los voy a mostrar porque no tenemos tiempo, pues son 7 videos, la verdad. Vimos un pedacito. No es que el video estuviera mal editado, sino que vimos el comienzo y el final del video, un poco. So there was exactly 7 videos in total in the exhibition, and this video combined 2. It merged 2 of them together. Y voy a terminar la presentación con esta imagen, que es un video que hicimos con todo el equipo que trabajamos en este proyecto Sindemia, que entrevistamos a muchos jóvenes que habían perdido sus ojos durante las protestas por la acción de la policía. She wants to end with this image, and this image is the image of a video that she worked collectively for the exhibition Sindemia. And this is an image of one of the young person that was injured during the protest. Así que eso, muchísimas gracias por su presencia y por su atención. Gracias, Alma. She said, thanks everybody for your attention, for coming. Hello, thank you very much for that. It was utterly fascinating. Could you take us through the development of the Sindemia project and maybe the different elements that you'd like to discuss? Le gustaría que hablara del desarrollo de Sindemia. Sindemia es un proyecto complejo por la cantidad de personas que trabajaron, por sus distintos oficios y especialidades, y por dónde focaliza el proyecto, buscando hilachas narrativas, hebras narrativas que puedan darnos a entender
qué es ese momento de estallido social y de destrucción llevado a cabo por los jóvenes, ¿no? So this was a very, very complex project, especially because of all the people that it involved. It included people from various practices and various disciplines. And the project seek to weave through narrative everything that happened with the political explosion. Por un lado, el proyecto se centra en la ciudad. From in one hand, the project is centered on the city. También se centra en la violencia policial. It also centers on the political violence or like police violence. Por varios motivos, ¿no? Como ya decía, esta ruptura del pacto social del nunca más, por un lado. And this is for various reasons. One of them being the breaking of the never again promise. Por la gravedad de los hechos, creo yo. And the gravity of all the acts. Porque las policías de nuevo vuelven a usar la vieja concepción del ciudadano como un enemigo interno. And this is because the police once again use the strategy of the citizen as a Enemigo internal, interno, es un concepto de la Guerra Fría, enemigo interno. the citizens as internal enemies, which is a concept of the Cold War. Aparecen las prácticas policiales de la dictadura, como los montajes, por ejemplo. And once again, we see montages from the police that were used during the dictatorship. Pero tiene otros elementos que lo ponen en el siglo XXI. But it also has other elements that situates it in 21st century. Como por ejemplo la utilización de los dispositivos celulares y las cámaras de los ciudadanos para construir vigilancia al actuar policial. For example, like it included a lot of the usage of personal cameras, like from the phone, to record this violence. Hay una obra que analiza esa capacidad de generar registro en vivo, que por ejemplo era una posibilidad que en la dictadura evidentemente no había. For example, now you can record live and share, and that wasn't a concept that existed during the dictatorship. También hay una investigación que reúne distintas investigaciones de académicos, como por ejemplo académicos que midieron las balas en los árboles de la ciudad. There's also another investigation from academics that they research and identify the marks of the weapon, like all the shots that the trees have. So there's like the trees recorded the number of bullets in them. También está la documentación y las imágenes generadas por un grupo que se llama Geografía Crítica, que hizo toda la georreferenciación de la mutilación, los heridos y la violencia según las calles de la ciudad y finalmente del país también. There was another group, and this was they call themselves critical geography, and they mapped out all the violence in relationship to streets and recorded mapped out basically the violence in accordance to streets. También trabajamos con abogados que están llevando las causas judiciales. Las causas judiciales presentadas son cerca de 3.000 causas judiciales, 3.000. Hasta ahora han sido falladas solamente 17 y estamos a 4 años casi de los hechos, ¿no? Another group is of lawyers, and they investigate the 3,000 arrests, and of those only 17 have been processed, and this been for 4 years, a period of 4 years. Pero también está la construcción, creo yo, poética, simbólica del proceso de aprendizaje de esta investigación para poder entender
qué es esta rabia y esta violencia vivida. There's also like the poetic and symbolic aspect of the work of investigating what was like the rage that led to these events. Donde aparecen dos figuras muy importantes, las madres. And this carries two very important players, two very important figures, and one of them being the mother. Que hicimos una pieza también audiovisual con las entrevistas a madres de los presos, en general jóvenes presos, entre incluso menores de edad, entre 17, 16 años y 35 probablemente. There was a audiovisual project that interviewed the mothers of those incarcerated, and a lot of those incarcerated were minors, ranging from 17 years old to maybe 35. Y que es de donde es la voz de Alicia, ¿no? Viene de esas entrevistas. And that's from where we heard Alicia. Y por otro lado, los hijos, ¿no? Que son tanto los mutilados como los presos, en una pregunta que considero yo es muy preocupante cuando una sociedad se tiene que salir a defender con la policía de sus jóvenes. On the other hand, we have the sons and daughters who were mutilated and imprisoned. It investigates like the process of a society having to go outside and confront the police. Preguntas sobre los músicos y el coro. Sí. Hay un aspecto en Sindemia que tiene que ver con el aspecto del territorio, que pasa por la ciudad, pero en la cartografía se llega a una investigación que es más profunda, que es el sentido y la memoria de ese territorio precolombino. It also explores the aspect of territory, and one is that of the internal territory and feelings and memory, but it also explores a territory that was pre-colonial, before colonization. De hecho, es muy investigando con un arqueólogo. Yo tenía la pregunta de por qué esa plaza, ¿no? Una plaza que no tiene una función realmente política, sino simbólica, pero tampoco tan relevante hasta ese momento, creo yo. She was working with an archaeologist because she was deeply questioning why that particular public space, because at that time that public space didn't have a particular political or symbolic meaning. Quiero decir, si los jóvenes manifestantes hubieran querido hacer una revolución, no se reúnen en esa plaza, van al Palacio de Gobierno. Like she wanted to say, like if the youth wanted to lead a revolution, like they wouldn't have met in that particular public space, that they would have gone to the government palace. Entonces en esa plaza se celebran las cosas, los partidos de fútbol. En esa plaza también divide lo que serían las clases sociales en la ciudad. But that particular space, like that's where they would celebrate like soccer matches or soccer victories. And that's also a space that divides the social classes. Pero investigando con un arqueólogo, él tenía la investigación de que por esa plaza pasa el camino del Inca. While investigating with the archaeologists, they learned that through that public space, that is the path of the Inca. Y ese lugar siempre tuvo un nombre precolombino y se llamaba Tinku. In that public space, I always had a pre-Columbian name, and that was Tinku. Tinku. Y Tinku en quechua quiere decir lugar de encuentro. And Tinku
quechua. In Quechua, it means the meeting place. Y en Aymara, que es otra lengua ancestral, In another ancestral language, Aymara, quiere decir lugar de disputa física. and it means place for physical dispute. Y por ahí pasaban los caminos más importantes y la línea por donde se produce la marcha, que es Avenida Alameda, Providencia y Apoquindo, que son es la misma avenida, es el mismo camino. And that's No necesitas decir los nombres. ¿Ah? yeah, and that's a central path where they were meeting, and Es el mismo camino que va a una montaña en la cordillera, que nosotros estamos ahí mismo en la cordillera, que se llama el Cerro del Plomo. and that path takes you to a mountain, and the mountain is in the outskirts, and they call it Cerro del Plomo. um, Montaña del Plomo, plomo es un metal. yeah, thank you, which is like the lead mountain. En ese lugar, por lo tanto, ese camino es entendido por los incas que fundaron una parte de Santiago en los estudios de este arqueólogo, como el camino sacrificial masculino. For the Incas, this is according to the investigation that she did with the archaeologists. For the Incas, this was the path of the most common path towards sacrifice. Y es el camino por donde marchamos hasta el día de hoy. And that's the path that everybody walks when they're protesting. Entonces, aprendiendo todo esto, de repente en esa cartografía que no la mostré con detalle, pero me hacía la pregunta si en los lugares no hay una especie de memoria inconsciente territorial. In mapping this, she asked herself if the places carry an unconscious memory. De ahí a que él contactara a la Orquesta de Instrumentos Autóctonos de Argentina pensando en esos sonidos que tienen que ver con esos territorios, ¿no? And then she contacted an orchestra from Argentina and wanted to investigate the sounds that are related to these themes. Y donde es una lógica de sonido que es otra lógica de sonido que la occidental, ¿no? And she explores another system of ideas, another logic, a logic that doesn't belong to Western thought. This will be the last question. Thank you. Hi. I have a question, especially with the first works. I understood as part of your practice making visible something that has been invisible or hard to access, and then giving access to a wider public. And I was kind of interested in how you understand your role in translating this invisible, or talking, if you could talk about that. Uh-huh. Bueno, mi rol como artista va de la mano de la investigación y va cambiando y va transmutando, ¿no? Creo que a diferencia de un historiador o otro investigador de ciencias sociales, los artistas como que, o por lo menos esa es la manera en que yo lo vivo, como que padecemos la información, ¿no? Como que la hacemos de alguna manera cuerpo, ¿no? She understands her artistic role to be that of research, but it changes. But unlike the social scientists who do research, she believes that the role of an artist is to feel that research and to give it a body. Por ejemplo, yo soy muy consciente hoy día, en esta noche, que al estar mostrándole esa investigación a ustedes,
estoy mostrándole algo que no es solo mi historia, sino que también es la historia de ustedes. For example, she is very conscious that tonight, in sharing this research with you all, it is also a research that you all share, a history that we all share. Entonces, tener la conciencia de que tenemos esa historia en común y que en algún momento vamos a tener que lidiar con las consecuencias de esa historia, ¿no? Que tenemos en común, que es una historia de violencia. And with this, she is conscious that we're dealing with a common history and that that's a history of violence. Y en ese sentido viene otro aspecto del rol del artista que no es solamente de investigador y de el que inventa un lenguaje sensible para que eso que está oculto sea visible. And here she's touching upon another aspect of the role of an artist that it's not only that of research and it's not only that of inventing a sensitive language, sino también es el que experimenta los procesos psicológicos y emocionales e intelectuales de la recepción de esos trabajos. but also that of an artist that experiments with the psychological, academic, and emotional. Psicológico, emocional e intelectual también, ¿no? De los espectadores, del que recibe la obra, ¿no? So yeah, the role of the artist of that experiments all the psychological, emotional, and academic responses of the audience. Y esos procesos son complejos justamente porque son historias escondidas que no están narradas y asimiladas, ¿no? And this is very complex because this involves looking at that history that is hidden or that hasn't been assimilated. Entonces eso genera y desencadena una serie de procesos. A mí me pasa muchas veces, no solamente con estos trabajos, sino con otras líneas de investigación, de que la gente me dice, esto no es verdad, ¿no? Tú creaste estos documentos, ¿no? Which then she must face, or not only with this project, but with other projects, that then people don't believe documents even when they encounter them. Y entonces las obras y el artista, el lugar del artista, que es tu pregunta, tiene que hacerse cargo de lidiar con un aspecto de la obra que es un problema de mostrar algo que está oculto, pero ver cómo dosificar el que esa experiencia no sea solamente una violencia para el que mira algo que no conoce. Then the artist is responsible of creating a work that has been hidden, but also that that is of violence, and in a sense deal with not exposing the viewer to more violence. Entonces, por un lado está el problema de los hechos, de la verdad de los hechos que muestra esa documentación, pero por otro lado está el problema de que como esos hechos no están narrados y más bien están ocultos debajo de otras narrativas, las obras también tienen que hacerse cargo de esa reacción negativa o de negación que van a despertar en las audiencias. So in dealing with the facts, in showing documentation, in showing documentation that hasn't been narrated or is hidden or is under other narratives, the artist has to deal with negations from the viewer and people that will choose to disbelieve.
impaciente.